Hablar de clarividencia en el encuentro de hoy, sobre todo de este don que tiene nuestra invitada Liles Hernández, que es la clarividencia para acceder a nuestro inconsciente. ¿Cómo podemos acceder a través de este don que es la clarividencia? Algo que todos podemos activar. También tengo sus preguntas que algunos me fueron dejando por ahí, así que estén atentos a que vamos a ir respondiendo. Y utilicen el chat también para quienes quieran hacer sus preguntas y que tengan sus dudas y consultas. Bienvenidos y bienvenidas, como siempre estamos aquí en Despertando con Gonzalo una vez más. Feliz de encontrarme con ustedes. Nuestra invitada de hoy, Liles Hernández, una hermosa alma que va a compartir con nosotros sus dones también, para que conozcamos un poco más de qué trata esta de la clarividencia y el inconsciente, no solamente nuestro, sino del clan. Bueno, recuerden que pueden utilizar el chat para hacer sus preguntas, para hacer sus consultas, para interactuar con nosotros. Intentaremos responder todas las preguntas posibles y en el caso de que alguna por ahí no lleguemos, también por ahí se puede responder a medida. Digo, a veces no tengo que hacer yo siempre la pregunta clara para que venga una respuesta. Den un me gusta, compartan, comenten, suscríbanse a nuestro canal, que eso ayuda a que esto se expanda mucho, mucho más. Ahí la tengo a Liles, así que ya conectándonos con ella. Hola Liles, querida, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Aquí Me de alegro. noche, ahí de tarde. Acá estamos recién, sí, tarde, tarde. Aquí invierno, por allí casi primavera. Sí, Las dos aquí- polaridades que nos unimos en este encuentro. totalmente. Maravilloso. Qué lindo, Liles, gracias por estar aquí con nosotros. Ya le avanzaba un poco a la gente, también por Telegram, bueno, del encuentro que vamos a tener hoy, de los dones que vos tenés. De hecho, vos también estuviste ahí viendo algunas preguntitas en el posteo, Sí, viste que alguien decía, yo quiero activar mis dones, bueno, ¿cómo se puede? ¿Cómo fue tu proceso? A ver, empecemos porque es la clarividencia para los que no desconocen totalmente el tema. sí, porque además es una cosa que, ¿sabes? Es muy curioso porque a mí muchas personas me llegan y cuando les pregunto me dicen, no tengo ni idea de lo que es, pero yo me ha llamado la atención lo de la lectura de alma y yo he dicho, yo quiero, ¿sabes? Pero no saben ni lo que es. Y la verdad es que la clarividencia como clarividencia, tampoco te creas que hay muchísima información, porque siempre se pone como mucha información sobre la videncia o la mediunidad. Y la clarividencia es la capacidad que tenemos algunas personas, luego ya explicaremos de qué manera llegó, ¿no? Para poder entrar dentro del inconsciente de otras personas que ellas por sí mismas no pueden entrar, ¿vale? Quiere decir que todos tus procesos mentales, todas tus emociones, todo tu pasado, tengo capacidad para ver desde que naciste hasta este momento, todo tu cuerpo emocional y tu campo emocional, para mí es como si fueses un libro abierto. Te veo y lo veo todo. Entonces es muy interesante porque me da mucha información de la persona y le hago esa lectura que le da la capacidad, o sea, yo siempre digo, no te voy a decir nada que tú no sepas, pero no se trata de que lo sepas, se trata de que lo aceptes, de que lo que yo te voy a decir lo aceptes, porque si tú lo aceptas y comprendes que eso es precisamente lo que tienes que sanar en ti, entonces es cuando podrás pasar de ese inconsciente a estar despierto, a estar en la conciencia. Sí, también siento que muchas veces hay cosas que no recordamos, ¿no? Que bloqueamos, ¿no? En ese pasado, como Sí, hasta que por ahí una sesión así o una lectura del alma aparece y uno dice, esto lo tenía escondido, yo me lo había ocultado, tal vez ahora sí estoy dispuesto a verlo y a trabajarlo, ¿no? Ahora tengo la capacidad de... claro. Además, pienso una cosa que muchas veces ya no es lo que hace. Primero que sí, ¿no? Que muchas veces bloqueamos cosas que son vitales, porque piensa que nuestra primera respuesta emocional en nuestra vida cuando hemos sufrido un trauma, da igual la edad que tengamos, esa respuesta emocional se queda grabada en nosotros. Y a partir de y esa respuesta es la respuesta con la que vamos a reaccionar a todo lo que nos va a ocurrir el resto de nuestra vida. Imagínate. Por lo tanto, estamos constantemente en una reacción que se ha automatizado desde ese inconsciente, que es lo que hace el inconsciente, automatizarnos, y que sin darnos cuenta estamos constantemente interpretando la realidad desde ese lugar, siempre. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando
tú tienes esas memorias y las bloqueas porque piensas que ya ha pasado el tiempo, que eso pasó hace muchos años, que eso ya tú ya no le das importancia porque ya pues entras en tu día a día, en tu nueva vida, en cosas nuevas, ¿no? Pero esa base es súper importante. Y luego también muchas personas interpretan las circunstancias, claro, desde una interpretación totalmente subjetiva. Entonces, claro, muchas veces tu interpretación de una circunstancia no coincide con la realidad de la circunstancia. Mm, Eso me he encontrado en muchas personas. ¿Sabes? Tú como niña o como niño, incluso como adulto, puedes tomarte de manera personal cosas que no son así, que no son tuyas. Y a partir de ahí tú interpretas esa realidad y a partir de esa realidad que has interpretado la conviertes en real, sin serlo, y empiezas a actuar y a responder y a crear en tu vida situaciones a raíz de algo que has interpretado. Es increíble, ¿verdad? bien. Yo, Liles, a ver, para comprender un poco más el concepto de clarividencia, porque está súper asociado, al menos a lo que es la mediumnidad, ¿no? Como la videncia, la clarividencia, como distintas capacidades de poder ver más allá, de alguna forma. bueno, está relacionado, pero no es lo mismo, porque hay muchas personas, hay muchos dones y cada persona pues tiene la capacidad, o a veces por un tema genético, fíjate, a veces porque es un tema que viene con ellos de niños y no lo han eliminado, lo han dejado ahí, como la mediunidad, que tengo muchos amigos mediums que desde pequeños pues veían los espíritus y jugaban con ellos y han crecido con ellos y los tienen como algo muy normalizado, ¿no? Pero, claro, en mi caso tengo la capacidad de medium, no de verlos, pero sí de comunicarme con ellos, de ver, o sea, igual que puedo ver todo lo que tú eres, tus pensamientos y tus emociones, también lo veo en las personas que ya no están. No sé, si por ejemplo alguien se ha suicidado o una persona ha muerto en un accidente, yo conecto con esa persona y sé qué estaba pensando antes de que ocurriera esa catástrofe, ¿no? Qué pensaba, qué situación estaba viviendo, todo de esa persona como si la conociera mejor que nadie, ¿no? Entonces, claro, eh, me ayuda, también ayudo a muchas personas a conectar con sus seres queridos y ver y yo siento cuando los seres queridos ya se han ido, ¿sabes? Además los veo y les digo, mira, es que está con alguien, está con una persona mayor, que es así, que es así. Y dice, ay, ese es mi padre o esa es mi madre, pues no te preocupes, que están juntos, están bien, ¿no? Y otras veces no, otras veces los veo que están atrapados y les ayudo y estoy ahí. Siempre es todo aquí dentro, todo es mental, ¿no? Desde esa capacidad que tenemos de poder conectar con todos esos planos dimensionales y ayudarles a conseguir llegar a la luz, incluso a que los familiares puedan conectar con ellos, ¿sabes? Y sentirlos y he vivido experiencias preciosas. Entonces, la mediunidad está ahí y te diría que casi que para mí es lo primero que empecé a tener cuando era más joven, más pequeña. Pero sí que la sentía como algo que cuando me relajaba, me ponía a estudiar, notaba que algo entraba ahí y por detrás y empezaba a escribir y a escribir cosas que no eran propias de la edad que tenía, ¿no? De pues, la Claro. experiencia. ¿Cuándo empezaste, Liles, con este despertar? Luego, cuando ya tuve el despertar, que fue ya hace, creo que 9 años o así, ahí sí que se me activó la clarividencia. Ahí fue cuando se unió, la mediunidad ya entró a un nivel mucho más alto y ahí es cuando me daba cuenta de que estaba hablando con una persona que no conocía y de golpe empezaba a decirle cosas de ella que claro, era imposible que yo las supiera, ¿no? Y fue un despertar que tuve muy bonito, fue una experiencia súper increíble que tuve después de pasar por unas circunstancias.
digamos, pasé unas circunstancias bastante traumáticas y bastante dolorosas, ¿no? Pero ya hace como 16 años. A partir de ahí yo empecé en un proceso que nada espiritual, tengo que decir también que no estaba haciendo nada espiritual, simplemente decidí recuperarme a mí misma, ser yo, ¿sabes? Dejar de estar viviendo una vida que estaba más enfocada a lo que la sociedad quería que a lo que yo quería. Entonces decidí ponerme a mí la primera y priorizarme y buscarme, ¿no? Y en esa búsqueda de mí misma, un día pues estaba durmiendo y de golpe me empezaron a llegar muchas imágenes muy seguidas, pero muy nítidas. Todas eran simbólicas, pero cada una de esas imágenes me estaba dando un mensaje, ¿no? Me estaban diciendo algo que al final fue como, oh, Dios es amor, todo esto está conectado con ese consciente, ¿no? Con esa paz, con ese salir de ese inconsciente donde está casi toda la humanidad, ¿no? Ahí en ese caos de mucho ruido. Y a partir de ahí, de ese momento, hice un viaje, ahí ya sí que hice yo mi viaje espiritual de búsqueda, eh, que fue realmente increíble. ¿Estás, Gonzalo? Ah, vale, es que te has quedado un momento ahí. Ah, sí, sí, yo te escucho y te veo, bárbaro. Vale, vale. Perdón. Es que te has quedado ahí que digo, "Ay, no sé si está la conexión fallando". Y ahí fue donde empecé esa búsqueda me llevó a Colombia, estuve viviendo en Colombia 5 meses en la zona del Valle del Cauca, eh, buscando un poco también el comprender muchas cosas y al final, después de un año en el que estuve meditando cada día, haciendo conexión con mis guías, en ese proceso de autodescubrimiento, ahí fue cuando ya empecé a ver que realmente lo que tenía era verdad, ¿no? Que tenía esa capacidad y ese don con el que todo el mundo me decía que tenía que ayudar a los demás. Y eso es lo que hice, empezar a ayudar, ¿no? Empezar a ponerlo un poco para compartirlo con Qué todos. lindo. Qué lindo, Liles. Bueno, gracias por compartirnos esa pequeña partecita cuando uno inicia, que era algo que preguntaba la gente, ¿no? Como todos tenemos ese don, ¿cómo lo puedo activar? ¿Cómo puedo desarrollarlo? Yo también quiero. Pero antes de ir a esa pregunta de la gente, me gustaría que nos expliques un poco más en qué consiste ingresar al inconsciente, porque no solamente mío, sino como explicabas, del mi clan. De todo, sí. Sí, claro, yo hago la lectura de alma personal, individual, ¿no? Que va a la persona y va desde que nació. A veces salen otras cosas, pero generalmente siempre digo que da igual en el plano que estés. O sea, no es tan importante lo que ocurrió antes, porque tu patrón emocional, ese patrón emocional kármico que tienes hoy, es el mismo que has tenido antes. Esta vida, este plano en el que eres consciente de que estás, es el que tienes para solucionarlo y para disolverlo y para que de esa manera, si te estás, yo creo que sí, que todos estamos a la vez manifestándonos en diferentes planos, ¿vale? Pero yo siempre soy la misma en todos los planos dimensionales en los que me estoy manifestando y también en todos los planos en los que he estado anteriormente en el pasado y en los que estaré en el futuro. Entonces, este momento es perfecto, siempre le digo, para que tú hagas esa conexión contigo, consigas llegar a ese inconsciente, consigas saber realmente qué es lo que te está impidiendo para poder entrar en ese despertar, qué es lo que hay en ti que inconscientemente, bueno, siempre le llamamos ego, pero que al final el ego es una experiencia de vida y una respuesta a esa experiencia de vida. Entonces, para mí creo que tenemos la oportunidad de poder, como aquel
que dice, en cada segundo de este momento, de esta vida, en este mismo instante, tenemos la capacidad de deshacer eso que creemos que somos para convertirnos en lo que somos realmente. Entonces, para mí, siempre digo, es que es un milagro y a la vez es una bendición. Bueno, decías hoy en un momento dijiste un proceso no tan espiritual, pero yo creo que sí era súper espiritual el decir voy a encontrarme conmigo. Claro, al final, en el momento en que tomas esa conciencia y te das cuenta de todo y te das cuenta sobre todo, que esto es lo más importante, que toda esa película que está en tu cabeza, que todo ese sufrimiento, que todo ese dolor, que todo eso con lo que cargas, eso es lo tuyo. Que no hay nadie más que te esté obligando a llevarlo, ni la persona que te ha hecho más daño o cualquier persona que tú hayas sentido que te esté haciendo daño en este momento puede hacer que tú te sientas de una manera si tú no quieres sentirte. Tú tienes siempre la capacidad de poder decidir cómo responder a cualquier cosa. Entonces ese poder es infinito y es maravilloso. La pena es que estamos tan perdidos respondiendo y reaccionando y tomándonos de manera personal todo lo que los otros hacen que se nos olvida. Ujú. Cuando vos decís de acceder al inconsciente, Liles, personal y el del clan, ¿son dos tipos de lecturas diferentes? Sí, cuando hacemos la lectura generacional normalmente la hago siempre antes y pido fotos. Yo no necesito ni apellidos, ni fechas de nacimiento, ni nada. A mí simplemente con una foto de la persona y los familiares ya puedo hacer las lecturas. Siempre las hago las lecturas antes porque son muchas lecturas y entonces en el momento concreto en el que ya quedo con la persona que la he interesado, pues ya vengo con todo el trabajo hecho, ¿no? Pero es la lectura de la persona que la pide, de sus padres, padre, madre, abuelos maternos, abuelos paternos, bisabuelos si hay. Y últimamente, bueno, ya porque creo que para muchos de nosotros ya no es tanto lo que los bisabuelos como si tienen hijos o tienen pareja, lo que hago es que hago la lectura generacional, incluyendo a las generaciones más nuevas, ¿no? A los hijos o nietos en muchos casos, porque se ve claro qué patrón se está repitiendo y desde qué línea familiar se está repitiendo. Al final la base siempre es la misma, el patrón emocional es el mismo, pero siempre hay un sufridor, como yo digo, siempre hay un sufridor que es más consciente y luego está el más inconsciente, el que yo soy así y no tengo ningún problema en ser como soy y no tampoco pienso que tenga que cambiar, ¿no? Entonces siempre está el que le da igual todo y se impone, ¿no? Porque sí, y los que sufrimos más y somos más conscientes y vamos siempre buscando respuestas y queremos como saber, ¿no? Entonces, la manera en la que tú puedes sanar al clan es que es una maravilla, porque no estamos nunca separados de nada. Somos siempre lo mismo. Mira, me he cogido la piedra porque digo, por si acaso me hace una pregunta y con este mandala siempre lo explico muchas veces y es súper fácil, ¿vale? Tú imagínate que este eres tú, este es Gonzalo, ¿no? Y estos son todos tus pensamientos y todas las circunstancias de vida que has tenido, ¿vale? Todo esto eres tú, es un solo Gonzalo, ¿vale? Pero Gonzalo es como un pequeño universo que tiene todas estas estrellas, ¿no? Entonces, el clan es lo mismo. Tú eres este, y aquí hay un padre, un abuelo, un tío, un hermano, un hijo, lo que sea, una pareja, pero todo este clan es lo mismo. Tan solo con que una persona de aquí, que si eres tú, ¿sabes? Si lo decides tú, decida hacer un cambio, tu cambio automáticamente repercute en toda la energía del clan. No solo sanas tú, sino que sana el clan también.
cuando más personas conscientes hay dentro del clan que buscan esta liberación y esta sanación, más potente es la transformación también. No es lo mismo que si lo hace uno que si lo hacen más. Pero ahora imagínate que esto todavía a mí me parece como que nos hace sentirnos más responsables, ¿no? Y no lo somos, no lo somos, ¿no? Pero ahora imagínate que este es el inconsciente de la humanidad, que aquí está todo lo que la humanidad ha sido pasado, todo lo que ha sido desde el pensamiento, desde la parte emocional, desde la realidad, como experiencias que hemos vivido, ¿vale? Y todo este inconsciente colectivo, ¿vale? También nos influye porque forma parte del todo. Y tú estás aquí, eres a lo mejor este, pero si tú cambias y tú sanas y te liberas de esa parte kármica, haces que también todo cambie, ¿vale? Entonces, siempre es un punto y que está dentro, no como dicen, como la muñeca, que tengo una yo por aquí, que la Las utilicé hace... mamuscas. Sí, tengo una, sabes que al final acaba con una así chiquitina, chiquitina. Tengo una gigante así de grande, ¿vale? Entonces dices, claro, es muy difícil para una persona entender el concepto tiempo, desde cómo lo puedo entender yo o cómo lo puede entender una persona que no tiene la capacidad de, ¿sabes?, de abrir todo eso, de entrar en un lugar donde no hay espacio, donde no hay tiempo, donde fíjate que tú estás ahí y yo te digo, Gonzalo, piensa en una persona, da igual en quién, y te digo qué emoción estás sintiendo físicamente, o sea, siento físicamente lo mismo que sientes tú. Entonces, ¿hasta qué nivel? Yo siempre digo, si yo puedo sentir todo eso es porque nada nos separa. Si no, ¿por qué yo tengo que sentir algo que está... Yo estoy en Barcelona y tú estás en Argentina. No Total. tiene lógica. O sea, es totalmente imposible. ¿Sabes? O una persona que dicen está muerta. No real, está en otro plano, porque si esa persona realmente estuviese muerta, muerta, muerta de verdad, ¿sabes? Si fuese solamente un cuerpo físico ahí enterrado en un agujero con tierra, yo no podría estar sintiendo y estando, conectando con esa persona. Entonces, Total. es, es, es súper bonito cuando entendemos que nada, que todo es infinito, que todo está y que dentro de todo lo que está subyace siempre esa energía que lo mantiene. Pero, cuidado, nada de lo que está puede ser si tú no lo observas, si tú no lo interpretas. ¿Vale? Entonces ahí ya entraríamos en otro Pará, entonces, dilema. porque es muy interesante lo que acabas de decir. Nada de lo que está podría ser si tú no lo observas. Es decir, sin observador no hay situación. No. Sin observador no puede haber una realidad. Bueno, la física cuántica habla de ello, ¿no? Pero aparte de esto, tú no solo ves, tú ves una cosa, claro, también siempre lo que estamos viendo siempre lo mismo. Ojo, estamos todo el rato replicándonos desde el principio, desde nuestra primera interpretación que hicimos de la realidad. Si yo, por ejemplo, tengo un patrón tengo una emoción dominante de culpa, todo lo que voy a ver y todo lo que voy a interpretar siempre va a estar la culpa como, como una emoción, ¿no? Que va a hacerme sentir así, de rabia, de tristeza, de miedo. Pero eso se puede controlar, eso se puede deshacer, esas memorias las podemos deshacer. No vamos a dejar de tener esos patrones, pero podemos disolverlos y ser lo menos reactivos posibles. Entonces, cuando menos reactivo eres, menos, o sea, la realidad que compones y desde donde tú creas esa realidad es menos dolorosa, es más suave, es una realidad en la que te hace sufrir muy poco. En cambio, cuando más te implicas con ese observador, o sea, cuando ese observador más se implica con esa realidad, más carga emocional tiene, más dudas va a tener entre qué es real y qué no es real, y dónde estoy Ujú, yo dentro de esa realidad, ¿no? ujú.
Bueno, ahí entramos en eso que me comentabas antes, ¿no? De que hay una parte más inconsciente colectivo, que es más difícil de explicar también, pero que hay, bueno, mucho para indagar ahí. Entonces, Liles, si yo quisiera hacer, por ejemplo, a ver, lo que interpreto, ¿no? Hago una lectura de alma personal. Porque primero le cuento a la gente que yo la conocí a Liles, conozco todo lo que ella ofrece lecturas de almas individuales, que se llama lectura de alma, o lectura de alma generacional, que es esto del clan. Por eso yo uso estos términos, por ahí si no saben de qué hablo, hablo justamente de eso que ella ofrece. Entonces yo investigando veo que la lectura del alma la puedo hacer como algo a nivel personal y descubrir, por ejemplo, dónde hay ciertos bloqueos en mí para hacerlos conscientes, para transformarlos, para sanarlos. Y si ya voy a una lectura de alma generacional donde entramos en el clan, también puedo ver si ese bloqueo realmente me pertenece o por ahí no. Total. Y no solo el bloqueo, que también puedes ver si tienes una enfermedad, ¿sabes? Si esa enfermedad es tuya o es una enfermedad que viene del clan, ¿vale? Claro. Es, hago otra lectura, que no suelo hablar mucho de ella, pero que justo hoy me han reservado una, que es la lectura somática. Porque la lectura somática también incluye una lectura de alma, porque para mí siempre hay que hacer esa lectura. Y aparte es para cuando las personas tienen seguro que enfermedades o dolencias, saber de dónde le viene esa enfermedad o esa dolencia. Saber qué hay en su vida que está bloqueándola o qué ha habido, porque normalmente pensar una cosa, la enfermedad es un efecto, es un resultado de algo. La enfermedad no sale hoy, porque sí, ¿no? Igual que una flor tiene que tener una semilla, tiene que tener un proceso hasta que sale un tallo, sale esa flor, la enfermedad tiene que tener un proceso. Hay un previo antes. Entonces muchas veces no somos conscientes de cosas que estamos haciéndonos a nosotros mismos hasta que la enfermedad aparece, ¿no? Y siempre aparece para decirnos, hey, estoy aquí porque hay algo en tu vida que no funciona o que no ha funcionado y lleva mucho tiempo sin funcionar. Entonces, al final, yo le digo, son tres lecturas, pero la lectura generacional es muy potente porque puede llegar a hablarte también de enfermedades. A veces hay niños que nacen con enfermedades y no son suyas. Es una manifestación que viene en el cuerpo físico de la parte emocional que viene a nivel generacional, Claro. ¿sabes? Y a veces puede ser, fíjate, hay muchas veces que dentro de las líneas familiares, muchas veces, por ejemplo, el otro día que hice una, los hombres de la familia, tanto por un lado como el otro, son hombres sometidos. Las mujeres son las que tienen mucha más fuerza, ¿sabes? Entonces, ese sometimiento masculino hace que esa parte masculina acabe como reduciéndose. Entonces llega un momento de cuando son muchas generaciones en las que se ha ido repitiendo, 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 hay un niño que puede nacer que nazca con una parte izquierda paralizada, ¿sabes? O por ejemplo, me he encontrado, estaba haciendo un generacional y una de las chicas decirle, digo, es que eres invisible para todos los hombres de tu vida, ¿sabes? Y decir, sí, es que es así, ¿no? Digo, ya, pero fíjate, porque tu padre también tenía, en la foto yo veía que su padre tenía el ojo izquierdo cerrado. Digo, tu padre también tiene esa parte, digamos, de masculina ya. Y entonces ella me dijo, sí, pero es que mi abuelo era ciego. Entonces, el tema de no ser visibles, de no ser reconocidos, de no estar presentes en la vida, ¿no? de según qué personas de la familia, se va repitiendo, se va repitiendo. Y hay unos patrones de repetición que yo, te lo juro, me quedo totalmente sorprendida, Ujú. sorprendida. Cuando dice lo has comprobado con resultados, cuarzo mariposas, que dice, ¿nos contarías un ejemplo? El qué he comprobado exactamente, ¿no? ¿Qué de todo lo que contaste? Eso. Em, sí, a ver si está Cuarzo Mariposa por ahí que nos dé feedback, así le respondemos. Preguntas de la gente, Liles. Por ejemplo, Noé dice, ¿se refiere a que no se heredan esas enfermedades, sino que en realidad se heredan los conflictos?
Sería porque, claro, la parte emocional está totalmente implicada en la parte del ADN, o sea, la parte genética. Entonces, yo tengo una enfermedad genética que no es mía, que la tengo de verdad, ¿sabes? Y en la familia, mi padre la tiene, mis tías también, abuelo paterno también, ¿no? Y yo esto no o sea, he nacido con eso. Entonces, yo conscientemente no he podido hacer nada si acabo de nacer, ¿no? Hay una parte que es muy interesante, que la persona que a la persona que digamos que le toca, entre comillas, también es verdad que esa persona, su patrón emocional, tiene que estar también muy alineado con el otro. Quiero decir que si yo mirase las líneas familiares mías, vería que probablemente mi línea familiar a nivel generacional y a nivel emocional está ligada con esa parte paterna, con esa parte masculina de la familia, ¿vale? Entonces, dolencias. Y al final hay cosas que son, hay enfermedades que no sabemos o no podemos saber eh, de qué parte vienen hasta que no hacemos esa lectura. Hasta que Ok, no vamos, ¿sabes? Yo no puedo decir esto, pues no lo sé. Porque también en la lectura de la persona se ve la persona y qué pasado tiene esa persona. Pues no sé, te os pongo un ejemplo que me pasó y que me llamó mucho la atención por lo duro de la enfermedad, más que nada, ¿no? Pero que sí, que hay muchas enfermedades. Pero un señor que tenía de golpe, con 46, 47 años, eh, tenía, ay, que se me ha ido, esclerosis múltiple, ¿vale? Entonces, este señor, claro, estaba desesperado porque quería que esa enfermedad desapareciese. Pero esa enfermedad, él, cuando yo estaba mirándole, dije, digo, llevas mucho tiempo, has estado mucho tiempo en un trabajo donde has estado sufriendo mucho, donde has estado sometido, donde tú has callado, donde nunca te has enfrentado, incluso, incluso sufriendo y estando mal en ese lugar, no te has ido, no lo has dejado. Entonces, ¿por qué no te vas? Por qué no haces un cambio en tu vida? ¿Por qué permites que algo que te hace sufrir lo mantienes y lo mantienes y lo mantienes en el tiempo? ¿Qué pasa? Que todas esas emociones que tú no exteriorizas, al final se somatizan y salen en algún lado. Y fíjate que son enfermedades que están ligadas también con digamos, con el bloqueo emocional que tiene o lo que la persona está impidiendo que salga, que está impidiendo que se libere. Cuando, por ejemplo, hago una lectura de alma somática, o siempre en la lectura de alma al final siempre miro un poco esto también, porque es importante. Siempre digo, pues, que piensen el padre, la madre, en personas muy concretas para ver, para que tú sientas, ¿no? En qué parte de tu cuerpo se está activando esa impronta, que es esa emoción que se ha quedado ahí bloqueada. Y generalmente, siempre coincide con el dolor con el dolor o con la enfermedad, ¿vale? mira, Liles, entre todos los que están escribiendo aquí en el chat, creo que podría resumir en una misma pregunta que todos están haciendo, que es, ok, podemos hacer una lectura, podemos entender esos patrones, esas herencias, etcétera, pero ¿se puede sanar o cómo es ese proceso post? Es complejo porque el tema es que no es que, o sea, tú puedes liberar esos bloqueos que te han llevado a esa enfermedad y puedes hacer que esa enfermedad no vaya, no siga. O puedes hacer que esa enfermedad, en algunos casos, dependiendo de la enfermedad o de la dolencia, remita. Pero generalmente, cuando la enfermedad se manifiesta, es porque lo que tenías que hacer no lo hiciste. Digamos que la lectura de alma sería la lectura preventiva,
Ujú. Sería la lectura preventiva, porque sería la lectura que te diría, hey, cuidado, que estás bloqueando esta parte, que estás bloqueando esto, que fíjate cómo aprietas la mandíbula, fíjate cómo pones esto, fíjate cómo presionas el pecho. Todo eso lo estás haciendo durante todo el día y no eres consciente de ello. Entonces, claro, si tú durante todo el día, dependiendo de la tensión en la que vivas, porque claro, también depende de eso, ¿no? Estás cada día, por ejemplo, apretando la boca y no te das cuenta, al final vas a tener ahí un bruxismo o vas a tener un desgaste de toda la zona de mandíbulas cervicales y es una barbaridad, porque ya luego, ¿qué haces cuando un hueso se te ha desgastado o cuando tienes una enfermedad que ya, ¿sabes? Ujú. ¿De qué me sirve la lectura si no hay solución? Bueno, pues depende, porque es que lo que te sale en la lectura es lo que tienes. Y si tú no lo solucionas ahora, que es cuando te está dando la oportunidad, piensa que en tu siguiente vida vienes con lo mismo. Sí, a mí me gustó esto que dijiste de la parte preventiva, pero también siento que si sabemos que hay un conflicto actual y tomamos conciencia de dónde proviene, creo que ya es un gran, gran paso hacia Hombre, una hasta una posible sanación sanación. total. Tú Porque sabes, somos muy inconscientes en ese sentido. Es como, bueno, tengo esto, fin. Y habría que comprender el por qué o el para qué vino eso, comprender ese mensaje. total, y además es que tú ya estás solamente poniendo la atención en tu cuerpo físico, ¿sabes? O sea, está dándole toda la importancia al cuerpo físico, porque es con lo que realmente mm, te estás identificando, ¿vale? Pero no es verdad. Tú eres más que ese cuerpo físico, tú eres un cuerpo emocional, que ese cuerpo emocional energético es el que se queda cuando tu cuerpo físico muere. Entonces, muchas personas me vienen que son conscientes de ello y me dicen, mira, Lires, es que yo quiero que me vacíes la botella. Yo, no por ahora, porque yo ahora ya he pasado un cáncer, ya me he superado el cáncer, ya he tenido un marido y ya me divorcié del marido y ya mi marido me fue infiel, yo me he sufrido todo lo que he tenido que sufrir, pero yo quiero que me digas qué es lo que tengo que sacar, qué es lo que tengo que vaciar, qué memorias tengo que vengo cargando, ¿sabes? No solamente por mis hijos, para que no, porque eso se transfiere, claro, sino para que yo, cuando llegue mi próxima vida, no tenga que pasar por el mismo suplicio que he pasado en esta. Eso es una toma de conciencia, Total. Y ¿sabes? para futuras generaciones que lo mencionaste recién. De hecho, Claro, acá alguien mencionaba también, ¿no? Como esto de cortar eso en el clan, ¿no? De, bueno, hasta acá se llegó con este claro. conflicto. Porque si, por ejemplo, una persona que se siente invisible empieza a decir, a ser consciente de ello y se empieza a ser visible y empieza a actuar y empieza a hacer cosas por abrirse emocionalmente, por desbloquearse, estará ayudando a que eso se libere. Pero si al final haces lo mismo, no estás ayudando en nada. Porque al final su hija está haciendo lo mismo, o su hijo está haciendo lo mismo, y su nieto hará lo mismo. Entonces, no, si tienes la oportunidad de saberlo, si tienes la oportunidad de poder reconocerlo en ti, haz todo lo posible por liberarlo. Es que yo hasta lo haría aunque supiera que me voy a morir mañana. Sí, ¿Entiendes? y también se puede trabajar porque ahora vinimos como justo con enfermedades, ¿no? Pero, por ejemplo, conflictos como no me va bien con lo que emprendo, no me va bien en mi trabajo, me siento estancado, estancada en el área del amor, por ejemplo, en el área de pareja. Siento que eso es como que las tomas de conciencia pueden ser mucho más a corto plazo, ¿no? Como mucho más inmediatas si generamos algo, pero se puede trabajar también desde ese lado. Siento que para eso sí la lectura personal, no sé, vos Sí, sos la todas, especialista. sí, 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 claro, claro. Yo al final digo que la lectura, todas, son para ti y son para que tú estés bien, para que tengas, entiendas y te entiendas a ti mismo y puedas tener una vida fácil, una vida tranquila, una vida en la que te sientas en paz. Y al final eso es lo más importante, estar en paz, ¿no? Estar tranquilos y que nos funcione todo. Pero sí que es verdad que si, por ejemplo, en la familia por ejemplo, también lo hemos visto, personas que han tenido muchísimo, muchísimo dinero y se han arruinado, ¿vale? Pérdidas constantes, abusos.
de todo tipo, personas que les han engañado, que les han estafado, personas que suicidios. O sea, hay un montón de cosas, de circunstancias que están repitiéndose y repitiéndose constantemente en el clan, pero que también se repiten en ti. Y al final, Claro, si tú estás viendo que a tu alrededor está ocurriendo esto, pues sana tú, claro. sánalo. Entonces, a partir de la lectura se ve perfectamente cuál es lo que, qué cargas son las que tú llevas y también de qué manera puedes sanarlas. Esto, siempre digo, esto no es como una lectura de tarot, ¿sabes? Como algo que dices, ay, dímelo, vale, quítamelo. ¿Sabes? Siempre digo, esto no, yo no soy la Virgen de Lourdes, aquí no viene uno, me toca y ya está. Aquí hay que hacer un proceso porque yo lo hice, ¿sabes? Yo después, a mí me pasaron cosas muy duras y que sufrí mucho y yo estuve 7 años haciendo un proceso conmigo misma. Yo no digo que cada persona tenga que hacer ese proceso, ¿sabes? Pero sí que hay un trabajo que uno tiene que hacer consigo mismo de desmontar todo ese ego, toda esa personalidad a la que se ha pegado como una lapa y con la que se siente súper identificada. Decir, bueno, perdona, ya sé que da miedo, pero es que lo que viene después es alucinante. Sí, hay que estar como dispuesto también a enfrentar ese proceso hasta de dolor un poco, ¿no? Porque cuando uno comienza a observar todo eso, se caen muchas máscaras tal vez y descubre que esa persona en el clan no era como habían dicho o como yo la observaba o lo observaba, de repente visto desde otro lado es distinto o para otro en el clan es diferente. Siempre hay un ejemplo o una frase que hace poco un amigo me dijo que es, ellos son muchos hermanos y dices que esa madre no fue la misma para mí que para mi hermano, ¿no? Entonces No, claro, digo, hubo 6, 7 madres en realidad en ese clan. Cada claro, uno tuvo una percepción diferente. pero esto viene desde lo primero que vimos. Desde donde yo interpreto a mi madre es desde mi yo, ¿vale? Desde mi yo ego. Nosotros somos 3 hermanos y cada uno de nosotros tenemos una visión totalmente diferente de la madre, del padre, incluso de todo, Sí. ¿sabes? Pero desde donde yo lo estoy interpretando. Ahora, desde dónde estamos interpretando todo eso también es muy importante, porque al final ese inconsciente lo que hace es se guía simplemente desde lo que yo quiero, lo que yo no quiero. Se guía desde el deseo y desde el miedo. Entonces, si yo soy una niña pequeña y tengo mucha necesidad de atención y tengo una necesidad de cariño y mis padres por trabajo o lo que sea no pueden estar por mí, pues yo voy a tener una carencia afectiva, que no es porque mis padres no me quieran, sino porque a lo mejor no pueden tener esa atención que yo necesito. Pero a lo mejor mi hermano no tiene esa necesidad de atención. Entonces, para él esa carencia no existe. Claro. Entonces, todo al final, de verdad, eh, es dependiendo de cada uno de nosotros. Y también sobre eso es súper importante, siempre lo digo, ese miedo y ese deseo es un conflicto, es ese conflicto que tenemos todo el mundo dentro de la cabeza. Las dos vocecitas que están ahí, dale que te dale, ¿sabes? Es el miedo y el deseo, es el ángel y el demonio, son los dos. El ángel no es el cielo, ¿eh? El ángel no es porque esté aquí diciéndote sí, no es el cielo. Ese diálogo y ese conflicto están los dos en el yo inconsciente. En el yo consciente, que sería cuando ya salimos de ese inconsciente y entramos en el consciente, es ahí ya no hay un diálogo. Ahí es el silencio, ahí es esa iluminación, ese Dios, esa luz, esa divinidad, es ese estado de paz, ese estado de presencia, ese estado de amor, ese estado de compasión. ¿Por qué? Porque todo lo otro está en el inconsciente. Por eso es tan importante ese inconsciente. Por eso es tan importante poder, por lo menos siempre digo, yo te digo lo que hay, pero ya está en tus manos el proceso que tienes que hacer. También te puedo ayudar en ese proceso y ayudo, ¿sabes? A muchísimas personas en ese proceso. Pero también es verdad que yo intento hacerlo todo muy fácil, ¿sabes? Intento hacerlo fácil, intento que nos riamos incluso.
de nosotros mismos, ¿sabes? Porque cuando tienes una visión objetiva de una persona que no te juzga, porque yo no te estoy juzgando cuando te estoy haciendo esa lectura, al final te das cuenta tú mismo y dices, por favor, ¿cómo puedo ser tan tonto? ¿Cómo no he podido darme cuenta? ¿O cómo puedo estar haciendo esto? Y entonces, al final, acabas hasta aceptando ese yo ego, como ese yo niño que no se ha desarrollado de una manera correcta, de cierta forma, ¿no? Y que te está dando la oportunidad para poder conectar con la mejor versión de ti. Y eso siempre es como gracias, gracias, gracias. Total, total. Lilia, se nos fue volando el tiempo. Quedan preguntas de la gente, así que voy a invitar a la gente a que en los comentarios, cuando esto quede ya ahí para que lo puedan disfrutar en diferido, dejen sus preguntas que quedan o contacten a Lilia para hacerle preguntas también si tienen. Había preguntas, algunas como muy personales, pero interesantes. Así que los invito a que a Liles la pueden encontrar en Instagram como Liles Hernández. Liles con S, Hernández con Z. De todas formas, yo en la descripción siempre el video les dejo la información de Liles. También querían saber, por ejemplo, acá Shelly dice cómo quiere una lectura de alma, cómo contactarte. ¿Por qué medio te pueden escribir, Liles? Bueno, me pueden escribir por el WhatsApp al +34 620 27 49 21. En mi web, como lileshernandez.org, también está el WhatsApp y está toda la información. Normalmente son todas consultas online, se puede comprar la lectura directamente desde mi página web, hacen la compra o si, bueno, ahí es con tarjeta, pero si tienen que ser vía PayPal o vía, bueno, pues por cualquier Western Union o cualquier cosa, ya se pongan en contacto conmigo y ya lo vemos, ¿vale? Perfecto. Pero sí, en la web está todo. De hecho, así la descubrí yo leyendo. ¿Qué es lectura del alma? Leyendo. Yo me hice una panzada, así Sí, de sí, Argentina, sí, leyendo sí. toda la información que había ahí. Así que los invito a que si les interesa estos temas, vayan a la web también a investigar más. Liles, ¿con qué te gustaría cerrar? ¿Algún mensaje final para despedirnos? Ay, pues no sé, yo animo, hoy estaba escribiendo ahí unos textos, animo a las personas a que hagan este viaje hacia adentro sin miedo, con mucho amor. Aceptar el ego es quererte, porque forma Mm, parte de ti. Entonces, deja de luchar, no tiene sentido. Estamos dejando de luchar por nuestra felicidad, no tiene sentido ninguno. hermoso. Amarnos, más, todos. Gracias, Hacia adentro. Liles. Muchísimas gracias. Chao, guapo. Muchas Nos vemos gracias la a ti. próxima. Abrazo Chao, chao. grande. Chao. Amigos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. En la descripción del video ya saben que les dejo toda la información de Liles para que quieran, quienes quieran indagar más. Y si no, dejen en los comentarios sus preguntas, que así Liles, si puede, también les irá respondiendo. O le escriben ahí por privado en Instagram o al WhatsApp y demás. Se pasó súper rápido. No sé si les pasó, pero para mí se fue volando. Sé que quedan muchas dudas todavía, así que utilicen los comentarios o escríbanle ahí a Liles para saber más. Les voy a dejar entonces esta información que Liles nos dio en la descripción, el Instagram, el WhatsApp y la web por quienes quieran. Bueno, gracias a ustedes por estar aquí. Recuerden, también ustedes pueden colaborar mucho con su propia magia, compartiendo, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube y de Instagram. También estamos en Telegram, estamos en TikTok, tenemos nuestra newsletter. A que les recomiendo que se suscriban ahí porque tengo sorpresas para darles. Dando un me gusta, un comentario, compartiendo ayudan mucho. Gracias como siempre por estar ahí. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos la próxima, que en los próximos días vamos a tener temas también interesantes que vamos a tocar aquí. Gracias a todos y hasta la próxima. Adiós.